Los malos tiempos en que estamos viviendo exigen que los hijos de Dios, que nosotros combatimos el pecado y las obras malas y que luchemos a favor de la prudencia, la diligencia y la bondad. Porque dice, la gran tribulación va a ser peor que cualquier otro tiempo que ha pasado y que pasará en el futuro. El Señor no está jugando. Nosotros somos los que jugamos con el Evangelio, ¿verdad? Ser cristianos, seguir al Señor, tener integridad, seguir caminando correctamente, pero si el Señor lo dice, si el Señor dice sus promesas, así va a ser. Y tenemos que nosotros tener reverencia en eso y caminar correctamente. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Las enseñanzas de los proverbios son tan variadas y prácticas que existen cuadros de casi todos los aspectos de la vida humana para ilustrar el consejo del sabio maestro. ¿Quién era el sabio maestro? Salomón, ¿verdad? Él es el que escribió, ¿verdad? Estas enseñanzas. ¿Qué es lo que Salomón le pidió al Señor? Sabiduría. Y gloria a Dios por eso. Porque a través de esa sabiduría nosotros podemos también ser más sabios. Y nosotros podemos aprender, si nosotros aplicamos lo que aprendemos de la Biblia. Esa es una persona sabia de verdad. No nomás quien escucha la palabra, pero quien la pone como fundación sobre su vida. Que se repiten algunos temas solo es una manera de facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Es como un niño. Entre más le dices a un niño cómo hacer algo correctamente, al final lo va a hacer correctamente. Y nosotros también vamos a tomar la palabra correcta si estamos escuchando las enseñanzas repetidamente. Pues la repetición es un método que permite revisar, amplificar y profundizar cada verdad que es impartida en la palabra del Señor. En esta lección se habla de 3 grandes temas que inquietan la humanidad de todos los tiempos. En primer lugar, estudiaremos una de las peores anomalías de carácter humano, que es la imprudencia, ¿verdad? Cuando hacemos cosas, a la ahí se va. Cuando no pensamos nuestras decisiones, quizás alguien nos hizo algo y nosotros vamos y hacemos algo en contra de esa persona, que es en contra de la Biblia, porque dice la palabra de Dios, la paga es mía. Sí, ¿verdad? Te maldicen, bendícelos. Incluso ora por ellos, yo me voy a encargar de todo, tú no tienes que mover, ¿verdad? Las cosas, yo soy el que estoy trabajando, dice el Señor. Yo en la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Proverbios capítulo 8, versículo 12. La imprudencia lleva a la gente a hacer cosas que resultan en tragedias y producen resultados que no son deseables, ¿verdad? Una persona que se deja ir por un impulso es una persona que no tiene prudencia. La segunda división de este estudio explora la vida del hombre negligente, la persona que no hace, ¿verdad?, conforme a lo que la palabra dice o lo poco que se demanda de él o de ella en su vida. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Lo más lamentable de una persona negligente es creer que no tienen que hacer nada porque ellos no quieren perder sus fuerzas y ellos dejan que todos los demás hagan las cosas. Ellos terminan muriéndose de hambre o robando para sobrevivir. Hermanos, en estos tiempos estamos mirando que el crimen está yendo para arriba. Yo lo miro en mis vecindarios. Mucha gente anda robando, mucha gente, ¿verdad?, se quiere meter en las casas, en los carros. ¿Por qué? Porque en veces son negligentes, no quieren ir, ¿verdad?, a ganarse el pan del día, desafortunadamente. Y eso es algo que siempre a mí me enseñaron desde mi niñez, que si no es mío no lo toco, porque es de otras personas, tenemos que respetar, porque lo que es ajeno, alguien trabajó para eso, hermanos, ¿verdad? Nosotros sabemos cuánto nos cuestan las cosas a cada uno de nosotros. El lugar que estamos viviendo, claro que Dios provee, pero ustedes van y, ¿verdad?, trabajan para que ese sustento venga a su casa, venga para sus hijos. La última sección de nuestro recorrido bíblico de hoy tiene que ver del origen de los pleitos entre los vecinos y los hermanos, los escándalos. Cómo es que eso, ¿verdad?, empieza y qué es la cadena que va corriendo, que después cierta persona está en la boca de todos, ¿verdad? Un chisme empieza con una persona y después sigue con la otra, y si ustedes se dan cuenta van aumentando. Ahorita hay muchos chismes sobre diferentes personas, ¿verdad? Y están las redes sociales y uno pone un video y el otro y aquí y allá, y todos quieren estar según difundando estas malas noticias. ¿Será eso agradable a Dios? No lo es, no lo es.
Y lo más triste, ¿saben qué es, hermanos? Que son ministros del Evangelio que están haciendo esas cosas, que están hablando de estas personas. Dios va a juzgar no nada más la persona que está en el error, también a ellos por andar difundiendo las cosas. ¿Por qué mejor no orar por estos ministerios, por estos ministros? El Señor es el que tiene la última palabra. Él sabe lo que va a pasar. La persona chismosa es comparada con un incendiario que va encendiendo fuegos por donde quiera que vaya. Donde quiera que pasa, deja los fuegos prendidos. No le importa la destrucción que haga. No le importa quién lastime. Lo que le importa es solo, ¿verdad?, lastimar a las personas, el carácter, para que los demás quizás lo tengan en bajo estima, solo porque en vez de nosotros no queremos reconocer nuestros errores. El proverbista dice que sin leña se apaga el fuego y que donde no hay chismoso cesa la contienda, ¿verdad? Si no hay una persona que esté difundiendo una noticia, eso se va a calmar. Pero entre más personas se levanten a hablar de lo mismo, platicar de lo mismo, entonces más se va haciendo, ¿verdad?, las cosas más grandes y más se está hablando sobre esas personas. Y es triste, hermanos, porque cuando nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo envuelto en un chisme, nunca, ¿verdad? Él venía, predicaba el Evangelio, tenía el poder de lo alto, Él hacía la obra del Señor. Eso no proviene del Señor. Mucha gente dice, te voy a decir esto para que tú ores, pero no es verdad. Lo hacen, ¿por qué? Porque les gusta andar en la calumnia de los demás. Lo recomendable sería desenmascarar, a los chismosos y declarar personas no gratas en la comunidad y en la iglesia. También en la iglesia encontramos personas que les encantan y se deleitan en el chisme. Desafortunadamente es la verdad. Dice versículo 10, como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Arquero, flechero que dispara saetos. Insensatos y vagabundos son maleantes que andan por calles viendo dónde ellos se pueden meter, dónde pueden cazar los estragos, ¿verdad? No es un lugar que es su casa, pero ellos van a ver cómo se benefician del lugar donde lo dejan entrar. Este parece ser un empresario que es encargado de hacer un proyecto, ciertos trabajos de importancia, a quien se le ha dado un sumo, una cantidad de dinero. Como nosotros tenemos dones, ¿verdad, hermanos? No los ejercemos porque en veces quizás no buscamos de parte del Señor. Pero si esos dones nosotros, ¿verdad?, lo ponemos a trabajar, hay gente que lo pone a trabajar de manera incorrecta. Quizás para ganar riquezas, quizás para lucirse ellos mismos, ¿verdad? Quizás para que miren, oh, qué impresionante es ese don. Hermanos, eso no es la forma correcta para el reino de los cielos. El don debe ser para la bendición de las almas, para que venga el poder del Señor a través de ese obrero y para que las almas sean quebrantadas, restauradas y transformadas. Para eso es, para bendición de cada una de las personas que están en esa búsqueda. No es para que nosotros, el Evangelio no dice, sigue a Jesús y vas a ser rico. Sigue a Jesús y no vas a tener problemas. Eso es mentira. El Evangelio dice, aflicción tendrás y pregúntame, pídeme el pan de cada día. Como estaban, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Ellos tenían que pedir la maná, nomás un día, 2 veces, porque el otro día era sagrado. Pero si no, ahí estaban constantemente recogiendo el maná. Y así es que el Señor dice, pidamos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque cada día tiene su afán. Tú no conoces lo que va a pasar mañana. Yo no conozco lo que va a pasar mañana. Lo que te tiene en tribulación ahora no es lo que te va a estar molestando mañana. Te lo prometo. ¿Sabes por qué? Porque cada día es diferente, especialmente cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. El problema consiste que en este individuo es totalmente irresponsable y comete la imprudencia de ir a la calle y reclutar como empleados para realizar el proyecto a las personas de mal proceder. Es como que si nosotros dejamos aquí y que venga cualquier persona y se pare en este altar, no conociendo su testimonio, no conociendo cómo el Señor, ¿verdad?, quizás trabaja o obra a través de su vida. No me malentiendan, hay siervos de todas formas, de todos lugares, pero tenemos que conocer quién es la persona antes de que podemos dejar que se pare aquí, en este altar. ¿Por qué? Porque es sagrado, es para el Señor. Y si viene y habla algo que no está en la sana doctrina, entonces ustedes van a mirar a nosotros como los pastores y decir, ¿y esta persona por qué está ahí?
Cómo los pastores no se dieron cuenta, cómo los pastores, ¿verdad?, levantaron a esa persona, dejaron que esa persona viniera a tomar esa posición. Por eso tenemos que tener mucha cautela. Insensatos y vagabundos son elementos peligrosos que van a aprovechar la oportunidad de entrar a la casa para hacer de los suyos. La enseñanza práctica de esta parábola es que debemos tener cuidado a reclutar obreros e entregarlos al trabajo del reino de Dios. No todas las personas que dicen que quieren servir son aptas para servir, porque no todas están en la presencia de Dios y no todas están caminando correcto ante el Señor. Si se pone al servicio de Dios en las personas que no llenan los requisitos, lo más probable es que todo se va a destruir, que esos ministerios quizás se van a quebrantar, que no van a ser alimentadas, ¿verdad?, las ovejas como el Señor dice que tienen que ser. El Señor Jesucristo habló contra esta clase de imprudencia cuando dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despadecen. Mateo capítulo 6, versículo 6. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que le entregamos, ¿verdad?, en las manos a las personas que pertenecen al cielo, al reino de los cielos. Dice el versículo 11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Esto siempre me lo decía a mí la pastora. Cuando ella hablaba de ciertas cosas, ¿verdad?, ella me decía este proverbio: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Perro que vuelve a su vómito, un animal inmundo que acostumbraba a volverse a ingerir lo que había vomitado. Otro acto imprudente es un individuo que vuelve a cometer las cosas detestables que realizaba antes de conocer al Señor. A personas así se les llama hermanos que vuelven atrás. Hemos conocido muchos hermanos que han vuelto atrás y oramos por estos hermanos, porque sabemos que la condenación es más fuerte para ellos, porque ya conocen la verdad del Señor. Algunos van tan lejos que caen en la clasificación conocida como apostasía, que consiste de apartarse del Señor y blasfemar contra su nombre. Blasfemando en contra de la verdad del Señor, porque quizás el Señor no les dio lo que ellos querían, cuando ellos querían. Pero el Señor no es, ¿verdad?, como una lámpara de genio que te va a dar lo que tú quieres. No, dice: haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, la voluntad del Padre. Tú puedes clamar, tú puedes desear con todo tu corazón, pero si no es la voluntad del Padre, no va a ocurrir. Es el Padre que va a hacer las cosas conforme el diseño que Él ya tiene listo. Él ya tiene los planes. Por eso decía la pastora, hay que someternos a la voluntad del Padre. ¿Por qué peleamos en contra si siempre vamos a regresar donde Él quiere, ¿verdad?, que estemos, si nosotros somos una persona sabia? El perro es considerado por los judíos, era considerado por los judíos como un animal inmundo, al cual se le puede atribuir cosas despreciables, ¿verdad?, como comerse lo que él había vomitado. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Hebreos capítulo 10, versículo 38-39. Gloria a Dios por eso. Somos los que estamos preservando en el nombre de Cristo Jesús. El necio tarde o temprano descubre que no es apto para nada, pero él, sabio en su propia opinión, nunca baja la cabeza para recibir el consejo de nadie. Conocemos personas así, ¿verdad, hermanos? Que si es gris, ellos dicen que es blanco y nadie cambia su mente. Yo he testificado eso de mi esposo, ¿verdad? Que cuando estábamos más jóvenes, él siempre tenía la razón. No, después va a ver el video. Siempre tenía la razón. Y yo le dije un día, ¿sabes qué? Yo pienso que si Jesucristo viniera del cielo y te dijera que estabas equivocado, tú todavía dijeras que tienes razón. Así era él de cierto que era correcto lo que él decía. Y yo creo que eso lo impactó, porque después él testificó y dijo, tenía razón mi esposa que yo era así, yo tenía que, de verdad, quebrantarme y de saber que no siempre yo tenía la razón. Porque nadie es tan sabio que tenemos la razón todo el tiempo, ¿verdad, hermanos? Nos equivocamos porque somos humanos, pero no podemos nosotros
decirle al Señor que nos perdone y seguimos adelante. Eso es parte de caminar en el Señor. Si nosotros caemos, el Señor tiene misericordia, piedad, nos perdona y Él sabe que vamos a seguir caminando con Él. Gracias a Dios. Cuando se le señala una falta o se le confronta con un hecho erróneo, el que cree que lo sabe todo se esfuerza por defender su error y culpar a los demás porque no están de acuerdo con ellos. Yo tengo la razón. Tú estás injustamente, ¿verdad?, diciendo las cosas, o tú no me apoyas a mí. Entonces yo mejor corro mi camino. Mejor me aparto. Y eso es tan triste porque cuando nos corrigen, hermanos, es porque nos aman. Porque dice la palabra, el padre que corrige ama. Yo corrijo a mis hijos porque los amo. La pastora me corregía porque me amaba. Y cuando me corregía, dígame, yo le voy a dejar saber que yo agarraba ese consejo. No me decía 2 veces, porque yo sabía que ella me estaba diciendo algo en amor y con sabiduría. Y sabía que era para mi bien y para el bien de mi familia. Y es lo que tenemos que entender. Cuando corregimos unos con otros, cuando venimos, es en amor. ¿Para qué? Si miramos algo, ¿verdad?, espiritualmente, o discernimos algo, porque hemos ido al trono de la gracia a pedirle al Señor que nos discierne, que nos dé esa verdad, esa profecía, entonces tenemos que nosotros tomarla, que viene de parte del Señor, no de nosotros, porque los siervos no saben nada. Yo no sé nada, pero el Espíritu Santo lo revela, y Él sabe. Y por eso es que Él pone ciertas cosas, ¿verdad?, en nosotros para hablarle al pueblo. Una de 2 cosas queda por hacer con una persona sabia en su propia opinión. Orar para que el Señor la cambie y le ayude a reconocer sus deficiencias para que los puedan corregir. O optar por dejarlo ir si es que quiere irse. Nadie es corrido del ministerio. Nadie es prohibido para entrar. Las personas se van porque quieren. Las personas se van porque ellos piensan, ¿verdad?, que algo ha pasado que los ha ofendido. ¿Por qué, hermanos? Porque han puesto sus ojos en los hombres y las mujeres y no han puesto sus ojos en el cielo como debe de ser. Acordémonos de eso. Siempre tenemos que mantener nuestros ojos en el sumo sacerdote, en nuestro Padre Celestial. Para seguir adelante con la misión que está realizando para el Señor, no podemos detener a la gente. Quizás ellos no eran parte del plan. Aunque el Señor, ¿verdad?, quisiera que todos pusiéramos nuestro granito de arena. Qué bonito sería, ¿verdad, hermanos?, si todos pusiéramos lo que entendemos, lo que podemos, ¿verdad? En veces hay personas que son de oración, que están intercediendo todo el tiempo. Glorioso y poderoso es eso. Hay personas que se están progresando en la palabra y están entendiendo más, y gloria a Dios por eso, porque pueden dar una enseñanza. Hay personas que sirven al Señor de diferentes formas, y todo es para la honra y para la gloria del Señor. El camino del necio es derecho, en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 15. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Hay esperanza para un imprudente? ¿Sábelo todo? La respuesta tiene que ser afirmativa. Sí hay esperanza para una persona así. Pero ellos tienen que darse para poder pasar por un proceso de transformación. Si no somos transformados, no podemos ser utilizados para el reino. Porque vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Vamos a seguir cayendo en las mismas cosas, porque no enderezamos los pasos ante el Señor. Por una parte, dicho individuo tiene que recibir la palabra de Dios en su corazón y estar dispuesto, esto es la clave también, hermanos, a humillarse ante el Señor. No ante el hombre, ante el Señor. Tener ese encuentro personal con el Señor. Eso, cuando uno se humilla ante el Señor y uno es quebrantado, es que el Señor empieza a cambiar las cosas en nuestras vidas. Y nosotros podemos ver las cosas diferentes, hermanos. Yo se lo digo de verdad. Desde que el Señor me quebrantó a mí, mis pensamientos no son los mismos. Mis anhelos, mis paseos, mis pasiones no son los mismos. Porque ahora todo lo que yo quiero hacer es la obra del Señor. Porque sé que yo vivo para Él. Porque Él vive en mí. Y todo lo que yo anhelo es que todas las personas pudieran tener ese encuentro con el Señor. Para poder servirle con esa pasión. Para entender que los días son cortos, dice la palabra, ¿verdad? Una sección, enséñame
¿Cuántos son mis días? Para yo ya no perder el tiempo en las cosas mundanas, para no perder el tiempo en las cosas que no son importantes. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Se necesita humildad para ser enseñados y para aprender a hacer las cosas bien. En la humildad va a venir las enseñanzas que nosotros vamos a entender, como porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. El Señor no dijo, me voy a sentar, que me sirvan a mí, y tuviera derecho, porque es la deidad, plenitud de Dios aquí en la tierra. No, Él vino para dar su vida, para hablar del Evangelio, para hablar lo que el Señor le había a Él ya dado. ¿Para qué? Para que las personas fueran liberadas, sanadas, transformadas, quebrantadas y pudieran seguir y ser esos discípulos y hacer más discípulos todavía. Dice el Proverbio 13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca. El león está en el camino. En aquel tiempo había leones en algunas zonas en Palestina, pero los vagos usaban esta excusa para no salir a trabajar. La puerta gira sobre sus quicios. Las quicias son las bisagras sobre las cuales gira la puerta para abrir y para cerrar. Las excusas que se valían el hombre vago, que no quería salir al campo a trabajar, era porque había leones. Es lo que decían. Es cierto que había leones en algunas partes de los bosques en aquel tiempo, pero no es que anduvieran en el camino o en las calles, como que si se tratara de perros sueltos. Era nomás porque ellos no querían, ¿verdad?, ir para proveer para su familia. Así hay muchos perezosos hoy que inventan cualquier excusa para quedarse en casa, sentados cómodamente mientras otros están dispuestos a hacer lo que se necesita, lo que es necesario para realizar proyectos de la iglesia o para salir, para evangelizar a las almas. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Eclesiastes 3, versículo 10. El escritor no podía hallar una manera más sencilla de explicar lo que hace un perezoso para matar el tiempo en lo que sería. El continuo movimiento de la puerta sobre sus bisagras ilustra lo que hace el vago, revolviéndose como un gusano sobre su desordenada cama. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios capítulo 6, versículo 11. Lo malo del vago es que es más tragón que un abismo, pero nadie se va a prestar para ofrecerle tanta comodidad. Los cristianos debemos de sacudirnos de la pereza, desechar la actitud de negligencia y levantarnos a proponer y promover proyectos que impulsan un crecimiento sostenido. Vamos, ¿verdad?, a crecer en las áreas que el Señor quiere que crezcamos. Pero si nunca nos levantamos a hacer algo en la obra, nunca vamos a crecer, nunca vamos a ejercer ese don para el Señor, para la gloria y honra de Él. Así daremos a conocer el nombre de Cristo de una manera real y positiva. Somos los testimonios vivientes, hermanos. Quizás tus vecinos, los míos son católicos, nunca van a conocer quizás otra persona, ¿verdad?, evangélica. Mis acciones, lo que nosotros hacemos, van ellos a mirar el testimonio y van a decir, oh, si el cristiano es así, no quiero ser, o van a decir, oh, ok, un cristiano, ¿verdad?, cómo son amables o son respetuosos o X cosa. Pero depende cómo nos presentemos. No podemos hacer una cosa en la iglesia y hacer otra cosa fuera de la iglesia, porque eso pues, nomás estamos nosotros, ¿verdad?, engañándonos, que el Señor no puede ser burlado, dice la palabra. Dice el versículo 16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Más sabio que 7 que sepan enseñar.
Lo peor que puede ser un perezoso, negligente, es creer que por inteligente, astuto, puede quedarse sentado mientras los demás trabajan. Recordemos que el número 7 indica cabalidad o plenitud en el reino de los cielos. Por lo cual que aquí 7 sabios solo quiere decir que la persona vaga se cree más sabio que todos los sabios. ¡Wow! Eso sí me impacta a mí. Porque más sabio que todos los sabios, yo no conozco una persona así. Quizás, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? Por lo que él nos dejó escrito aquí en la palabra, a través de la inspiración del Señor. Estos vividores siempre hayan una forma de defender su punto de vista, para no quedar mal, ni ser mal vistos por los que los critican. Una de estas formas de explicar que ellos no se meten al lodo, ni levantan cargas pesadas, ni toman la escoba, ni para barrer, porque su inteligencia no les deja bajarse a dichos niveles, porque se creen que son bien sabios. Ellos fueron hechos para cosas más especiales. Muchos de ellos llegan al cinismo de reírse de las personas que son bien trabajadoras y que se ocupan en todo lo que se tiene que hacer, mientras ellos gozan la vida sin tener que sacrificarse por nada. La pereza hace caer en profundo sueño. El alma ociosa sufrirá hambre. Proverbios capítulo 19, versículo 15. Esta lección debería de verse como un llamado de parte de Dios al trabajo abnegado y a búsqueda de más cosas que hacer para el reino de los cielos. No para el hombre ni para la mujer, para el reino de los cielos, porque al fin y al cabo nuestra vida tiene que ser agradar al Señor, hacer conforme su obra. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a ti y a mí a hacer? A meternos más con Él, a buscarlo más a Él, a dirigir nuestra vida a su voluntad, a instruir a nuestras familias. Y si tenemos familiares que no conocen a Cristo, hablarles de la palabra. Aunque te rechacen, no te preocupes, la semilla tiene que ser plantada. El Señor es que va a dar el crecimiento a su tiempo. Y yo lo digo en lo personal porque mi hermano no es cristiano. Yo lo he dicho antes. Él no conoce a Dios. Conoce quién es Dios, pero no conoce a Dios. Todavía no se ha quebrantado. Pero yo tengo la fe y la esperanza que sí lo va a hacer. Si así es la voluntad del Padre. Pero porque en vez de nosotros no miramos que las cosas pasan, ya no queremos seguir en los caminos del Padre. Es que así no trabaja. Por fe caminamos. Y la salvación es individual. Si tú eres salvo, gloria a Dios. Si tú puedes ayudar a tu familia a ser salvo, gloria a Dios. ¿Verdad? Eso es más bonito todavía. Pero cada quien tiene que hacer su decisión. Cada quien solo va a dar cuenta por sus acciones, por sus actitudes, por su comportamiento, por sus palabras. Porque todo está escrito en un libro. El Señor ya todo lo tiene preparado para juzgarnos a nosotros. Yo siempre digo, yo no voy a dar cuentas por mi esposo. Él no va a dar cuentas por mí. Cada quien de nosotros va a dar cuentas por sí mismo. Y es así de sencillo. Eso hubiera de impulsarnos a hacer las cosas más conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Es cierto que en una iglesia hay trabajos humildes y sencillos. Y también los que exigen mayores capacidades. Pero todo lo que se hace en cualquiera de los niveles de estructura eclesiástica en la iglesia es valorado con la misma vara de justicia y equidad de parte del Señor. Nada es mayor que lo otro, porque el Señor mira el corazón. Si yo estuviera aquí, en este altar, y no tuviera el amor al Padre, y no tuviera la obediencia al Padre y la integridad del Padre, todo lo que yo decir aquí no me contara por nada. Porque el Señor, como dijimos, no puede ser burlado. Él mira, Él sabe tu vida, Él sabe el aposento, lo que tú haces. Él ya conoce. Antes que la palabra esté en tu boca, dice la palabra que ya. El Señor ya sabe lo que le vas a pedir. El Señor ya sabe lo que necesitas. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros ser hacedores de la palabra. No nomás oír, ¿verdad? Es bien fácil, ¿verdad? Como cuando un hijo le está preguntando a uno, papi, mami, mira esto, está bien emocionado, ¿verdad? Y uno ahorita voy aquí, allá, o sí, miraste, no mira de verdad, pero ok. Tenemos que de verdad poner en práctica las cosas, no podemos ser, ¿verdad? Esas personas que se olvidan de lo que hemos escuchado, porque si el Señor nos ha dado la palabra, es para nuestro beneficio. Yo le digo a mis hijos, yo les enseño, y les digo, hagan esto. Y ellos dicen, ¿tú sabes cómo hacer eso, mami? Sí, le digo, yo fui a la escuela, yo sé cómo hacer eso. El beneficiado vas a ser tú, porque yo ya sé hacerlo.
Y así debemos de pensar. Beneficiados vamos a ser nosotros si hacemos conforme a la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice versículo 17, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. El que va pasando, muchos comentaristas traducen esto diciendo, ¿verdad?, que de modo del verbo pasar se aplica a un perro callejero o salvaje, mientras que otros se atribuyen esto a alguien que va pasando por ahí, el que enloquece y echa llamas y saetas, como un loco que dispara las flechas encendidas. Lo cierto es que ambos se parecen por peligroso y por lo innecesario, ¿verdad? Miramos el peligro, pero ellos lo miran y no se apartan. Son personas que se meten en problemas porque quieren. ¿Cuántos de nosotros nos metemos en problemas sin tener necesidad de hacerlo? ¿Verdad? Quizás porque pensamos que podemos arreglar las cosas o quizás porque tenemos sabiduría para poder hacerlo. Pero en realidad eso no es el consejo del proverbio. El consejo es de apartarnos. Si no tiene que ver con nosotros, mejor dejar que esas personas lo resuelvan. Puede referirse a una persona que va pasando por el sitio donde otros están envueltos en un pleito, en la cual participa el peregrino, el que va pasando, sin ninguna necesidad, ya que la pelea no es con él o con ella. Los peores que pasaban por la calle los perros que pasaban por la calle no eran domesticados, sino eran medios salvajes. Pues es tan peligroso jugar con un animal indomito como meterse en peleas ajenas. Yo no sé si ustedes hicieron caso, hermanos, pero hubo un caso recientemente en una gasolinera que estaban peleando una pareja. No sé si tú viste esto. Y un muchacho afroamericano que se paró y él, ¿verdad?, en la contienda, él se metió y los separó. Entonces llamaron a la policía. Llega la policía, el muchacho ya se va caminando. Viene el policía y quizás, ¿verdad?, que el muchacho no tenía nada que ver en el pleito. No sé lo que el policía le dijo, nomás Dios sabe. Y le pegó un tiro y lo mató. Ahí está, algo verídico, algo de vida real. Y ahora el policía va para la cárcel. Está en la cárcel ahorita incluso. Ya le pusieron cargos. ¿Qué necesidad tenía ese muchacho de morir? Ninguna. Pero se metió en un pleito que no era de él. Se metió en algo que no tenía que ver nada en su vida. Y ahí está la consecuencia. Y miren, hermanos, que estos proverbios, la sabiduría, no era para el tiempo de antes, lo que quiero que entiendan. Todavía se aplican en ahora. Que nosotros tenemos que aplicarlos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que estas situaciones no nos pasen a nosotros. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. Proverbios capítulo 18, versículo 6. Se analiza otro tipo de maldad, un acto detestable, muy común en el trato de los humanos, el engaño. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados? Muchos, ¿verdad? Porque es la humanidad. Hay pocas personas que son honestas, hay pocas personas que son claras, hay pocas personas que no te van a mentir. ¿Y saben quién es uno de esos? Nuestro Padre. Él siempre te va a hablar con la verdad. No te va a decir la vida va a ser unas rosas, no. Te dice, hay la aflicción, pero no te preocupes porque yo vencí la aflicción. No te preocupes porque yo ya vencí al enemigo. Si el enemigo va a querer venir a cazar esclavos, anda como un león, anda como un león rugiente, pero no lo es. Solo es si tú lo dejas que entre en tu vida y le das ese derecho legal, como decía la pastora, que él va a venir y causar problemas en tu familia, en tu vida. Pero por eso el Señor nos da las claras afirmaciones y los consejos correctos. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos por esas tempestades, por todas esas dificultades. Eso es lo que yo quisiera que entendiéramos como el pueblo. Si nosotros estuviéramos tomando el consejo del Señor en verdad y con seriedad, hay muchas cosas que no nos pasarían. Y llegáramos mucho más lejos en el reino de los cielos.
Porque le voy a decir algo, almas que no están aquí, ya estuvieran quizás en este altar, predicando, enseñando, quizás estuvieran en la alabanza, pero no tomaron el consejo del Padre como tenían que hacer. No se sometieron a Él, no se quebrantaron, no se humillaron. Entonces, nosotros no desechamos a nadie. ¿Sabe quién desecha? El Señor. El Señor, cuando decidimos hacer las cosas de nuestra manera y tirar el consejo de Él por la puerta. Es la verdad, hermanos, es la triste y la verdad. Por eso es que Él dice, los dones son dados a todos, pero no todos los dones son avivados. No todos los dones son encendidos, porque no todos sabemos cómo mantener ese fuego en el altar, cómo mantenernos en la presencia del Padre. Eso es algo que tenemos que trabajar como pueblo también. Aquí el proverbista cita como objeto de comparación a un loco que dispara las flechas encendidas, cuales causan incendios y muerte. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Otro ejemplo de verdad, de vida, verídico. ¿Cómo es? Cuando está embarazada la persona y quieren saber si es niño o niña. ¿Saben por qué empezó, verdad? Allá los fuegos que se encendieron en California. Porque tuvieron un gender reveal. Y no sabían cómo hicieron, ¿verdad? ¿Serio? Y tiraron el cohete o lo que era, algo, ¿verdad? Artificial. Y quemaron todo el bosque. ¿Y cuántas personas han perdido sus vidas? ¿Y cuántas personas han perdido sus casas? Destruidos. Y los hombres maleantes sacando. Ahí estaba yo leyendo las noticias que había personas que tenían sus cámaras en su casa y estaban mirando de un lugar a otro lugar, ¿verdad? Que se habían ido y los malhechores metiéndose en la casa robando. Hermanos, todo porque alguien hizo una decisión incorrecta y ellos echaron eso y todo se prendió y se encendió. De vuelta, hay cosas que aplican ahora que el Señor nos habla para no caer en esos errores. David se quejaba en oración de haber sido traicionado por alguien en que él confiaba. Sí, David, ¿verdad? El hombre corazón y conforme del Señor. Él había sido traicionado. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Escuchen eso, quiere decir que comían en la misma mesa, que había una paz y una comunión, una confianza entre ellos dos. Y dice él, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41, versículo 9. Jesús le reprochó a uno de sus discípulos el acto cobarde con el cual lo entregó en manos de sus enemigos. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas capítulo 22, versículo 48. No solo nosotros hemos sido engañados, traicionados, también los grandes hombres de la Biblia lo han sido. Y nuestro Señor Jesucristo, que sabemos, ¿verdad?, que es el más grande ejemplo que eso le pasó. El traicionero no solo tuvo la desfachatez de jugarle el mal, reírse de él y causar de él una herida sangrante, sino que cuando llega el momento de declarar las cosas, asume una actitud irresponsable y cobarde. Y en lugar de pedirle perdón, sigue con sus juegos malvados. Hemos experimentado eso, ¿verdad, hermanos? Queremos aclarar las cosas con las personas que quizás nos han lastimado y en vez de aclarar las cosas, nos echan la culpa a nosotros. Como que fue por nuestra responsabilidad, que fue porque nosotros confiamos en ellos, que ellos nos traicionaron. Es una persona que no tiene Cristo en su corazón. Es una persona, ¿verdad?, que no conoce la palabra y si la conoce, pues no la aplica correctamente, desafortunadamente. Al percatarnos de los sabios de las enseñanzas, no podemos hacer otra cosa que agradecerle al Señor lo hermoso y lo útil que es la sabiduría del cielo, revelada en los proverbios por este célebre educador, por el rey Salomón. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 7. A mí me impacta eso. Sabiduría sobre todo, inteligencia sobre todo, porque eso es lo que nos va a guiar correctamente hasta el trono de la gracia, hasta esa morada celestial. Ya casi vamos a terminar, como dice el pastor, pero yo de verdad casi voy a terminar. Dice el versículo 20, sin leña se apaga el fuego,
Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bocados suaves, ¿verdad? Porque todo lo que el chismoso dice creemos que es verdad. Y lo miran y lo comemos como que fuera realidad, porque no conocemos nada diferente. Y hay espíritus tan engañosos en las personas chismosas que parecen que dicen la verdad en totalidad. A mí me lo han dicho, no sobre mí, voy a aclarar. Me han dicho, pero es que esa persona, yo he hablado con él y parece como que me está diciendo la verdad con una certeza. Y yo le digo, son esos espíritus engañosos en él. Y también en ella pueden estar, que te dicen cosas y tú te crees 100% y tú estás de su lado porque tú piensas, oh, algo le hicieron, fueron en contra de este siervo, en contra de esta sierva, ¿por qué es que pasaron las cosas así? Yo no entiendo. Pero ¿qué espíritu está morando en esa persona? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. Tienes que pedirle a Dios sabiduría, inteligencia y discernimiento de los espíritus, para que tú sepas. Yo he llegado al grado que cuando una persona me ha dicho una mentira, el Espíritu Santo me dice, es mentira. No soy yo, es el Espíritu Santo. Es lo que entienden. Entre más buscamos del aceite del cielo, entre más buscamos la presencia del Señor, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Te va a guiar a toda verdad. Te va a decir, eso no es cierto, no lo creas, porque yo, el Espíritu Santo, te lo estoy confirmando que no lo es. En vez de decimos, ¿verdad, Padre? Confírmame esta palabra que ya. Dile, Espíritu Santo, confírmame lo que me han dicho. Confírmame que eso viene de parte de ti. Ponlo, porque dice que nuestro espíritu da testimonio. Cuando escuchamos que viene de parte del Señor, lo sentimos aquí adentro. No tienes ni que pedirle a una persona confirmación, tú lo sientes en tu interior. Como bocados suaves. Como bocados suaves se tragan las palabras de los chismosos. Un llamado de alerta contra uno de los vicios más bajos y comunes del género humano, los chismes. El chisme es un vicio de carácter social, pues empieza con personas de confianza, ¿verdad? Se habla en confianza, en comunión, en unidad, pero se va extendiendo de boca en boca, hasta que llega a abarcar a toda una sociedad, sea pagana o cristiana. Hermanos, nosotros nos hemos dado cuenta, se han ido almas y han hablado mal del ministerio. Yo no me ofendo, porque no es conmigo, es contra el Señor. Eso es lo que tenemos que realizar. Es como cuando decimos, yo no voy a ir a la iglesia porque el pastor, la pastora me hizo ministro, el hermano aquí, allá, niña tal. No. Tú no estás haciendo nada en contra del ministerio ni en contra de los ministros. ¿Sabes a quién estás afectándote? A ti mismo. Porque tú te estás perdiendo la presencia del Señor. Tú estás perdiendo quizás alcanzar ese milagro que tú tanto necesitas en tu vida. Tú no le estás haciendo mal al hombre y la mujer. Te estás haciendo el mal a ti mismo. Y eso es lo más triste, que no entendemos eso. Pensamos, ¿verdad?, que estamos causando estragos en algo, pero lo que el Señor levanta nadie puede destruir. Y lo que el Señor aprueba, Él va a respaldar. Porque el Señor es el que hace todas las cosas. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios capítulo 11, versículo 13. Nuestra misión debería consistir en combatir esta fea costumbre y hablar con cada persona chismosa que está a nuestro alcance, para que reconozca que chismear es pecado, porque con ello se atenta contra la integridad moral de otras personas. El chismoso, ¿no se le da de raro algo, hermanos? El chismoso nunca habla mal de ellos mismos. ¿Cierto o falso? Nunca he escuchado a un chismoso que diga, ¿verdad?, algo mal de sí mismo. Dice lo malo de los demás, de lo que le hicieron, de que lo corrieron, de que no era a su agrado, de que, ¿verdad?, eso no es según de parte del Señor. Nunca van a decir algo contra sí mismo. ¿Por qué? Porque vamos de vuelta. Es una persona necia.
una persona que no va a agarrar el consejo, una persona que es sabia en su propia opinión. Los efectos nefastos de la obra de los chismosos y los que son pendiceros. La persona que es rencilloso es una que busca pleitos, uno que arma dificultades y peleas. Le encanta que haya contienda donde sea que vaya. Le siembra la semilla, pone la duda para que haya las peleas, para que las personas no estén en unidad. Y eso es lo más triste, porque la palabra dice, no hagas contienda entre hermanos. Hermanos, si esto se hiciera una realidad en nuestras vidas, yo digo, yo nunca quiero causar contienda entre los hermanos. Dios me libre, porque yo tengo temor del Señor. Yo sí tengo temor del Señor, y yo no quiero caer en ese pecado. El Señor sabe que nosotros no tenemos que andar sembrando contiendas. Una cosa es defender la obra del Señor. Ahí sí, yo le voy a decir algo. Ahí la pastora sí era como el Señor Jesucristo, que Él le dio vuelta a esas mesas, porque estaban vendiendo ahí, en su templo. Ella me decía, hija, la ira celestial, sí está bien, pero no ira para otras cosas. Para defender lo que es del Señor, ahí sí te tienes que levantar. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros escuchamos algo que no es, tenemos que levantarnos, sabiendo que estamos defendiendo lo que es de parte del Señor. Porque el Señor ya sabe la verdad. Y tenemos que abrirle los ojos a las personas también. Los pendiceros son instrumentos de Satanás para estorbar la calma e interrumpir la paz de las iglesias. Hay personas que son mandadas por Satanás para interrumpir la unidad. Vienen, la cizaña, tiran su veneno. ¿Y saben quién es el último que se da cuenta? Los pastores. Si no hay una persona que se levante y sea de verdad honesta y diga, ¿saben qué, pastor, esto está pasando? Esta persona está diciendo estas cosas, o he escuchado cierta cosa. Nunca nos vamos a dar cuenta nosotros. ¿Saben por qué, hermano? Porque siempre Satanás quiere quebrantar los ministerios. Si se cierran estas puertas, se cierra esta iglesia, ¿cuántos de nosotros regresaríamos después a la obra del Señor? Si miramos cuando pasó el coronavirus, ¿cuántas personas se fueron y no regresaron? Así de sencillo. No creamos que nosotros tampoco nos podemos perder, porque sí pudiera pasar. Por eso es que se levanta el enemigo para destruir lo que el Señor ha levantado. Bocados suaves, agradables al paladar, nos recuerda, ¿verdad?, lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos se comieron, ¿verdad?, se deleitaron con el fruto prohibido. Pero ¿qué pasó? Terminaron por abandonar el paraíso de Edén en ruina y desgracia moral, espiritual y física. Nunca más su vida fue lo mismo. Fueron echados de la presencia del Padre. Acordémonos de eso. A Dios no le agrada las cosas que van en contra de su palabra. Somos echados fuera de su presencia si no nos arrepentimos y nos humillamos ante Él.